Bienvenido a una clase más de tu curso Formación Cívica y Ética Primer Grado. En esta ocasión trataremos el tema de los derechos humanos. Conoceremos un poco de su historia, cuáles son exactamente nuestros derechos y la importancia de respetarlos y hacerlos valer. ¡Comencemos! La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces, cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En México fue hasta 1990 que se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué derechos humanos conoces? ¿Existen derechos de otro tipo además de los expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con la dignidad humana? Observa el siguiente video. Formación Cívica y Ética. Primer grado. Bloque 1. 2. Somos personas con dignidad y derechos. La dignidad humana. Se ha quitado. Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. 2 evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14.
Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo hagan. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes? Pero, ¿cuáles son esos derechos? En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos regula el cumplimiento de los siguientes derechos. Derechos humanos universales. Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Derechos relativos al programa contra la trata de personas. Derechos relativos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Derechos relacionados con la desaparición de personas. Derechos de las personas migrantes. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Derecho a la protección de la salud. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos de las personas adultas mayores. Como puedes ver, existe una diversidad de derechos que buscan proporcionar a los seres humanos seguridad, respeto, valor, salud, bienestar, entornos seguros, educación, participación ciudadana, libertad de expresión, etc. Lo cual se trata de una labor y responsabilidad conjunta, el respeto por los derechos humanos de todos. Retomemos las situaciones descritas en el programa anterior, pero esta vez menciona qué derechos se están vulnerando. En el año 2017 se le negó la entrada a un cine a un niño que iba descalzo. Trabajadores del cine le regresaron el dinero de la entrada que ya había comprado y le pidieron salir del lugar, argumentando que molestaba a los clientes. ¿Qué derechos se están vulnerando? En el año 2020, George Floyd murió a causa de la asfixia provocada por un agente que presionó su cuello contra el piso usando su rodilla. George fue detenido cuando iba conduciendo su camioneta. Los agentes mencionaron que lucía sospechoso y decidieron detenerlo, aun cuando no cometió delito alguno. ¿Qué derechos se están vulnerando? De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre de 2018, en México, una mujer profesionista gana promedio 3,000 pesos menos que un hombre por realizar exactamente el mismo trabajo. ¿Qué derechos se están vulnerando? De acuerdo con lo que hemos estudiado desde el programa anterior, podemos notar que la dignidad y los derechos humanos van de la mano junto al respeto y el valor que tenemos como seres humanos. Los seres humanos han luchado por obtener o conservar derechos de acuerdo con las necesidades que tienen. La necesidad de trabajar, de expresión, de libertad de culto, de respeto a sus preferencias, etc. ¿Conoces algún caso en el que algún grupo de personas se haya unido para luchar por sus derechos? Seguramente has escuchado sobre el movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México. Pero lo que probablemente no sabes es que ese mismo año se dieron otros movimientos estudiantiles en Francia, Vietnam, Estados Unidos y Checoslovaquia. En algunos países las protestas de los estudiantes alentaron a sindicatos y otros grupos sociales quienes luchaban contra la desigualdad,
nulas oportunidades de empleo, opresión, la guerra de Vietnam, censura, autonomía universitaria y corrupción. ¿Qué es lo que une a las personas para luchar por una misma meta? ¿Cualquier persona podría luchar por sus derechos? Todos podemos hacer algo para hacer respetar nuestra dignidad y derechos, así como los de los demás. ¿Se te ocurre algo por lo que podrías luchar? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Habrá más personas interesadas en participar en la misma lucha? Gracias por haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana para continuar aprendiendo sobre respeto, valores, dignidad y derechos humanos, porque como bien dijo Nelson Mandela, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. ¡Hasta pronto!